Bienvenidos a la Casa de Cultura, nos conocemos todos, así es que no os voy a contar quiénes somos ni por qué. Ya sabéis que es la primera vez que participamos en la Noche de los Libros y este año tenemos, bueno, esta vez vamos a tener un lujo de mesa. Tenéis que disculpar a Javier Santamarta que por un problema personal no puede estar hoy aquí. Ya sabéis que él estaba previsto que acudiese también. Así es que con nosotros está María José Solano Franco, de Zenda Libros, y tenemos a Paloma González Rubio, escritora. Con ellas vamos a dar un paseo por el mundo del libro y lo que ellas nos digan. María José ya ha estado con nosotros, no sé si os acordáis, hace un par de años, con un libro con Karina Sainz Borgo, y esperemos que María José ha repetido, siga, y Paloma también quiera repetir alguna vez, porque estaremos encantados. Y luego, tanto los libros de Paloma como de Zenda, podéis tener, está la librería Quesa de fuera, y si alguien tiene interés, pues se puede aprovechar para que los firmen. ¿Vale? Así es que sin más, muchísimas gracias por estar aquí, y lo que nos contéis seguro que nos interesa. Gracias. Nosotros queremos empezar aquí arriba. Nos parece muy, no sé, muy lejos. Entonces, si os parece bien, nos vamos a bajar para estar más cerca. Así que dejamos con la distancia oficial, no llevamos mascarilla porque vamos a hablar, pero cumplimos con las reglas sanitarias. Así que nos bajamos. Ay, sí, es como mucho mejor. No hace falta. No, hablamos más alto. Si hay algún problema para escucharnos, nos decís que repitamos lo que sea y lo repetimos. Bueno, ante todo, gracias por venir. Paloma y yo somos amigas desde hace algunos años. Nos conocimos en un jurado de un premio literario, claro. Y desde entonces, pues compartimos las cosas estas que compartimos la gente que nos gusta leer, que es libros, autores, inquietudes y movidas. Entonces, vamos a hacer una cosa, si os parece bien. Yo voy a contaros quién es ella va a contaros quién soy yo, y luego yo le voy a hacer hemos preparado las dos unas preguntas sin saber la otra qué va a preguntar. Yo voy a preguntarle a ella como escritora, porque en realidad ella es la protagonista de hoy, ella es novelista desde hace muchísimos años, además de traductora, trabaja en un mundo editorial, o sea, es Paloma aquí la estrella. Y yo llego a este mundo hace poco, tengo una pequeñita editorial, soy cofundadora de zendalibros.com, que es una web de libros y de escritores, y poco más. Entonces, de Paloma me lo he tenido que apuntar en una chuleta porque tiene tantos premios que yo no me puedo acordar. Entonces, a mí me parece importante que de alguna manera en el mundo de la literatura el premio siempre abre, digamos, coloca, ¿no? Sitúa muy bien al autor. Entonces, ella es premio al andar por una novela juvenil que se llama Joao, que está fuera, la tienen fuera, ahora hablaremos de ella. Yo le preguntaré y Paloma nos contará. Es el finalista del Premio Nacional de Narrativa y Literatura Infantil, también por esa misma novela, Joao. Es finalista del Premio Anaya este año por una novela, vamos, infantil, no infantil, juvenil. Una novela juvenil también que es Ventanas. Y ahora hablemos también de qué es eso de novela juvenil, novela infantil y novela de adultos. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es al final quién puede leer qué? ¿No? Las etiquetas, ¿no? Que tanto nos fastidian. Y luego es finalista del Premio H de Cartagena. Y ya está, Paloma, o sea, ya no puedo porque es que luego cuando a tu lado pues, es imposible quedar bien. Ella, a mí me gusta definirla como, porque lo es, en los veranos su marido y ella se suben a un velero que tienen en el puerto de Cartagena, en Cabo Palos, y navegan, o sea, que es capitana de velero, de barco. O sea, que siempre digo de Paloma que ella es navegante, es licenciada en lenguas semíticas y es especialista en música sefardí. O sea, y todo lo demás nos lo va a contar ella, yo le preguntaré y ella nos irá contando, y a medida que nos cuente iremos abriendo puertas a libros, a autores y al mundo de la literatura.
y me quedo corta, pero bueno, ya está, que no hay tiempo, no tenemos tanto tiempo. Bueno, aquí mi amiga, o sea, mi amiga de verdad, no solamente con esa connotación de comillas, ha sido profesora en la Universidad de Sevilla de Historia del Arte durante 11 años. Durante 11 años también ha trabajado en la RAE en proyectos culturales. Es la directora de la editorial Tenda Aventuras y cofundadora de tendalibros.com, que ahora mismo es la plataforma digital cultural que más se lee en toda España. Pero no solamente eso, es mucho más. Voy a eludir lo personal, que es la persona más generosa, culta, con la que me he encontrado en mi vida, sino que además sus colaboraciones, porque también colabora con Publishers Weekly y recientemente también con ABC, tienen un nivel literario que deja absolutamente asombrado. Y ya está. ya nos hemos Esas somos nosotras. Esas somos nosotras. Y pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, pueden participar. Si se les ocurre alguna pregunta a la escritora y exeditora y alguna pregunta a esa editora, pues adelante. Por supuesto, aquí estamos para eso. Paloma, a ver, bueno, yo debo decir que nosotras, tendalibros.com, que es la editorial que Tenda Aventuras, que está vinculada con el portal tendalibros.com, es una editorial que lo que quiere es recuperar a los clásicos que estaban mal editados, olvidados o de alguna manera que habían tenido poca difusión, ¿no? Entonces, clásicos de escritores muertos un poco siempre, ¿no? Porque son clásicos sobre todo del 19 y principio del 20, poco conocidos. Esta es la excepción, el último libro es la excepción porque es Julio Verne, pero es verdad que es una novela de Julio Verne muy poco conocida. El Aventura en el Transasiático, una especie de aventura en el Orient Express, pero a lo verniano. Entonces, claro, yo defiendo los clásicos y Palma defiende la literatura contemporánea. Y ahí tenemos una diatriba que es muy divertida porque yo siempre tiro para el 19 y siempre tiro para el 21. Y por eso quiero preguntarle, Paloma, ¿qué tiene literatura actual, tú que eres protagonista de literatura actual, que no tengan ya los clásicos? ¿Por qué hay que leer literatura actual? Porque los referentes han cambiado. Un ejemplo. El espacio, como elemento narrativo en la literatura desde antes del siglo XX, tenía que ser muy descrito, muy pormenorizado. ¿Por qué? Pues porque el lector que se asomaba a una novela no tenía referentes, no tenía una cultura visual de lo que se le estaba mostrando. La gente se asomaba al mundo a través de los libros. Pero desde el siglo XX y sobre todo desde la popularización de la fotografía, ya no hacía falta explicarle a la gente cómo era la Torre Eiffel o cómo era Montmartre, porque encontraban multitud de referentes visuales, de fotografías, de cuadros, de representaciones a las que se podían asomar, y lo prolijo de las descripciones empieza a ralentizar el ritmo de lectura frente a otros estímulos y frente a un ritmo más vertiginoso de vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, las descripciones del espacio se circunscriben nada más que a los elementos precisos para crear la atmósfera y para poner en situación y poner en relieve los elementos que van a ser simbólicos. Eso no quiere decir que yo no aprecie los clásicos, que la genialidad en un lugar de la Mancha, cuando está cambiando el código del espacio de las novelas de caballería, es todo un tema a investigar dentro del Quijote. Pero que si ahora nos planteásemos
los clásicos de la misma forma, con la misma técnica, no llegaríamos al lector, porque el lector tendría todo eso abreviado en la cultura audiovisual. Y pretendemos seguir llegando a través del lenguaje escrito que consigue que el lector figure en su cabeza cómo es el escenario tal y como se le está proponiendo, se le sugiere y como él quiere que sea. Entonces hay determinados referentes, pero fundamentalmente el espacio, que han cambiado en este tiempo. Y tú como escritora, ¿en qué piensas primero? Yo una vez hablé con Juan Elaba Galán, con el PC, como a tantos otros, y él me dijo, no, yo primero pienso siempre en el espacio, después en los personajes, ¿no? Y a otros autores, al contrario, piensan primero en sus personajes, ostras, pues voy una historia de amor entre un chico rubio y una chica norteamericana, y luego los coloco en el espacio. ¿Tú cómo lo haces eso, Paloma, en tus novelas? ¿Tú piensas primero en un espacio, en un contexto, en una geografía, en una habitación, en una ciudad, y luego los personajes, o al revés? Yo primero pienso en la historia que me apetece contar. Y una vez que he pensado en la historia que me apetece contar, pienso en a qué lector se la voy a dirigir. Porque en el caso concreto de Joao, yo tenía todas esas historias y las había acumulado durante muchísimos años y mi indecisión era a quién lo dirigía. Pero Joao, perdóname, ¿a qué lector? Porque, claro, por si alguien no lo ha leído, Joao es una historia de mar, ahí hay mar, hay un velero y hay un chico, ¿no? Porque Paloma, las novelas de Paloma, sobre todo las juveniles, giran en torno al conflicto, que a mí me parece fascinante poder hablar de eso, de la adolescencia, ¿no? O sea, ¿de qué va Joao? ¿De qué va, sin destriparla? ¿Y cómo piensas tú en esa novela? ¿Cómo la construyes? A ver, en 2007 salimos a una travesía, nuestra familia, mi marido y mis hijos y yo. Y íbamos con un patrón a bordo, era nuestra primera travesía. Y había un barco que estaba constantemente pegado y no sabíamos por qué razón. Yo veía desde la distancia a un niño que era como una especie de acróbata, muy pequeño, de 4 o 5 años, pues entre las jarcias, entre los cabos, corriendo por la cubierta, pero como si corriese en tierra firme. Y poco después me enteré de la historia porque a bordo iba también la novia del patrón que llevábamos en nuestro barco, por eso iba tan pegado. Y la historia de ese chico era que vivía a bordo solo con su madre, la novia era una amiga añadida durante unos días nada más, y la madre huía constantemente de los puertos para que no escolarizasen a su hijo y para que viviese de una forma libre, ¿no? Y fue la primera vez que me acerqué al fenómeno de los vagabundos de mar. Y durante todos esos años, de 2007 hasta 2018, que escribí la historia, todos los veranos, ¿cómo le iría a ese chico? Cómo sería su vida, cómo se desenvolvería, cómo podía vivir al margen de la vida en tierra. Y entonces la idea fue creciendo. Claro, lo que pasa es que cuando ya tenía la idea ya madura con todos los elementos que me hacían falta, pensé en el lector. ¿Me apetecía contársela a adultos o me apetecía hacer un libro que se dirigiese a los jóvenes, pero que pudiesen leer con sus padres, con sus abuelos? De hecho, Joao se vende en librerías náuticas y hay más adultos que tienen Joao que adolescentes, aunque hay muchos adolescentes que la tienen. Y entonces pensé en el lector y eso me da las claves. Pero porque la óptica es distinta. A mí en la literatura de adultos, y eso que disfruto mucho haciéndola, tengo que funcionar como si estuviese examinando un virus en un microscopio y ver cómo se mueve todo el medio alrededor, cómo reacciona, amplificar mucho la naturaleza de ese virus, sus consecuencias, hacer de algo muy pequeño en el universo algo muy grande. Y en cambio,
en la literatura juvenil me pasa lo contrario. En lugar de un microscopio, tengo que sacar un telescopio. Entonces, mi ángulo de visión, el ángulo de visión que yo tengo que reflejar en esas novelas para los lectores es mucho más amplio, porque no quieren meterse en un solo conflicto, quieren una panorámica y se quieren asomar al universo. Y entonces primero es la historia, luego a qué tipo de lector va dirigida y después ya es la escritura. Que no es nada fácil escribir una novela, ¿eh? Se piensa que, bueno, que eso es tal, pero yo quería centrarme en las etiquetas, ¿no? Que de un tiempo a esta parte lo etiquetamos todo y la literatura no iba a ser menos. Entonces hay literatura femenina, literatura tal, literatura juvenil. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué es para ti literatura juvenil? Es que es una etiqueta. Es una etiqueta. Es que el problema es que es una etiqueta, porque vamos a pensar en clásicos, porque ahora me toca a mí preguntarte. No, me falta una pregunta y vamos a pensar en clásicos. Y vamos a pensar en un clásico como El Mago de Oz. El Mago de Oz, por avatares del mercado, se convierte en una película dirigida al público infantil. Pero El Mago de Oz tiene un simbolismo, una cantidad de niveles de significados, una profundidad alegórica, fantástica, una crítica a la humanidad, a la sociedad, es muy compleja y que solamente se entrevé porque se convierte en un producto de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que esas etiquetas son un producto de mercado, pero en ese producto de mercado se está comerciando con productos efectivamente manufacturados y un poco de gran consumo, junto con libros que tienen una calidad literaria impresionante. Comentábamos el otro día en un grupo que nos reunimos precisamente aquí en el Escorial sobre novelas concretas, ¿no? Por ejemplo, una novela que recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Barro de Medellín, de Alfredo Gómez Serra. Está publicada en una colección infantil. Y yo ese libro se lo regalo a adultos. Y los adultos lloran y se emocionan con esa novela de una manera, vamos, como si no hubiese un mañana. Habla de la vida en los barrios de chabolas de Medellín, de una historia preciosa sobre una biblioteca, sobre el material de construcción de la biblioteca. Y es un libro que, como son más breves, pues un adulto se lo ha leído en hora y media, en 2 horas. Y que le llega perfectamente porque no tiene unas reflexiones súper metafísicas, o sea, le está contando una historia que importa y que tiene un nivel de significación importante. Bueno, pues ese libro nunca va a estar al alcance de los presentes, porque si van a la biblioteca va a estar en la sala infantil, en la sala de literatura infantil juvenil. Y yo reto a los que están aquí presentes a que levanten la mano y que me digan cuántos, cuando van a la biblioteca, se asoman por esa sala. Lo hago cuando voy a buscar libros para mis nietos. Claro, pero ahí, en esa misma sala, está otro premio nacional de literatura infantil y juvenil de Maite Carranza, que se llama Palabras envenenadas, que es el libro más duro que se ha escrito sobre un incesto. Sobre un incesto. Es que no puedo decir más porque no puedo destriparlo. Pero o sea, no hay ningún libro de literatura de adultos que se haya asomado a las relaciones familiares con la dureza con la que lo hace y se vive. Pero es que así hay muchos más. Entonces, es que es una etiqueta. Y es verdad que vamos directamente a la sala de adultos y a veces
pues, y eso es eso lo dejamos para después. Hay veces que los libros, o sea, los temas son excesivamente repetitivos, giran siempre en torno a los problemas de los adultos, a sus problemas afectivos, a sus obsesiones, pero no abren esa óptica como la abre el telescopio. Y el problema es que las etiquetas nos están impidiendo ver mucha más literatura. Así es. Y la última pregunta que quiero hacerte es, de tus 3 publicaciones, que son mis favoritas, que son Joao, por supuesto, este chico que vive en un barco con su madre, Ventanas, que acaba de salir, que es finalista del premio Anaya, que son los niños y la guerra, y El delito de la lluvia, que es el apocalipsis y el amor. Si nos acabáramos de conocer, ¿cuál me regalarías y por qué? Bueno, si nos acabáramos de conocer, te regalaría a Joao, porque es el que tiene más historias autobiográficas. Porque gran parte de las historias que están contenidas en ese libro son historias que de verdad me han pasado en el mar. Y algunas son durísimas. Y es un libro que llevo conmigo porque navego y porque cuando no navego solamente estoy pensando en navegar. Así que te regalaría primero Joao. Luego te regalaría Ventanas. Cuando pasaran unos meses. Cuando pasaran unos meses te regalaría Ventanas, por lo que he hablado de las etiquetas, porque es un libro que es un libro para leer en familia, un libro para que lean los adolescentes y para que los padres lo lean, o los abuelos lo lean con ellos, porque se puede compartir mucho. Y en cambio mi literatura de adultos ya la regalaría solo cuando ya me conociesen mucho, porque entonces podrían pensar que estoy loca y con estos hombros te muestro que no. Eso me interesa, porque leyéndote a ti en literatura de adultos, alguien podría pensar, esta chica está enferma, está morbosa. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Y así te convierto en lectora de ti misma, que tampoco es un ejercicio inútil, ¿no? De alguna manera es bueno que uno se salga y pueda ser lector de uno mismo. Pues porque en la literatura de adultos que se trabaja con microscopio, se trabaja con aumentos. Y hay literatura que trabaja con menos aumentos y literatura que trabaja con unos aumentos tan desproporcionados que acaban dando una dimensión completamente diferente de la realidad. Que sí, y que son libros que son muy incómodos, muy incómodos. Me consta. Y es una belleza incómoda. Y sin destripar la novela, ¿cómo ve Paloma el apocalipsis? Ahora que hemos estado asomándonos al precipicio del apocalipsis con una pandemia, con volcanes, ¿cómo ves tú literariamente el apocalipsis? ¿Cómo lo viste? Pues no es porque estemos aquí hoy, pero es que tal y como yo reflejé el apocalipsis, era que el mal venía de dentro. Entonces, de repente, la tierra estalla por una combustión como la de un volcán, pero que no se manifiesta en lava, sino que ha ido quemando poco a poco las raíces de los árboles, ha ido minando las tuberías, se ha ido aproximando poco a poco a la superficie. Y de repente empieza a aparecer el humo y el fuego de esa combustión interior. Y es un apocalipsis del que nadie ha tenido noticias porque sorprende a todo el mundo sin que haya habido señales. Pero claro, luego hay que ver qué es lo que hacen los personajes ante un apocalipsis. Porque los seres humanos nunca nos resistimos a llevar nuestra historia hasta el fin. Bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo me conoces? Yo prefiero el mar. Muy bien. Sí.
¿Qué necesitamos exactamente por llevar nuestra historia hasta aquí? Que nunca nos... A ver, mi experiencia en las relaciones con adultos, o sea, yo también es que doy talleres literarios, ¿no? Entonces, tengo contacto con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, y a mí me cuesta más la relación con los adultos porque una vez que se han propuesto contarte algo y hacer su discurso sobre su vida y llevar su idea hasta un final que sea apropiado y épico a ser posible, no paran. No paran. Tengan que construir el discurso que tengan que construir. Aunque tengan que improvisar capítulos entre medias que lleven de un acontecimiento a otro. Mientras que los chicos, cuando es una invención, es mucho más disparada, mucho más espontánea, y cuando hablan de sí mismos, hablan de sus problemas de relación con el mundo, no del mundo con ellos. Y en el caso de los adultos es al contrario. Por eso digo que los adultos siempre acabamos llevando nuestro relato hasta las últimas consecuencias. Hasta el punto final. Bueno, Gracias, Paloma. Gracias. Hemos aprendido mucho del libro. Era la primera. querida mía, ya te he presentado y ahora te voy a devolver la primera pregunta que tú me has hecho a mí. Me lo tenía. ¿Qué encuentras en los clásicos como editora, en los que recuperas para publicar en Tenda Aventuras, que no tiene la literatura contemporánea? Pues encuentro valores que no caducan. O sea, los héroes, los protagonistas, los paisajes, los hechos de la literatura contemporánea están dirigidos a lectores no inocentes. Ya nadie es inocente. Todos hemos visto mucho cine, hemos leído libros, nos hemos metido en internet, conocemos historias de otras personas. Llevamos 3.000 años de memoria ya sabida. Sin embargo, la literatura clásica mantiene unos valores que son inamovibles en el tiempo. El héroe contemporáneo es deudor de un momento determinado en el que el escritor decide adaptarlo, consciente o inconscientemente, a las modas, a los movimientos, a los vaivenes. Sin decantar, claro, porque es contemporáneo, no le ha dado tiempo a pasar por la evaluación de los años, de los siglos. Sin embargo, los héroes, las situaciones, los valores de todas esas novelas que llamamos clásicas son así porque, pasado el polvo de los siglos, se mantienen absolutamente intactos. No están sometidos al vaivén de lo contemporáneo, de las modas. Ulises es el mismo héroe, entendido exactamente igual ahora que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII. Por supuesto, volcando en él lo que cada lector es, ha leído, ha vivido, ha soñado y quiere ver. Pero hay unos valores que se mantienen fijos, estables, mientras que la literatura actual sí que se adapta precisamente para lo que tú decías, para poder llegar a su público, eliminando valores y sustituyéndolos por otros que son de ese momento, que no sabemos si eso va a durar en el tiempo. Me voy a saltar una... Ay, no, ni siquiera me la salto. Voy directamente a la pregunta porque, fíjate, qué bien puesta está. María José es una de las mejores viajeras que conocí. Y su faceta viajera es espléndida. No solamente escribe sobre sus viajes, sino que además escribe guías
y colecciona guías insólitas. Tiene una colección impresionante de guías de viajes. Y si a mí algo me ha dejado admirada alguna vez ha sido oír hablar a María José sobre el sentido del viaje y ese sentido de coleccionar guías distintas de los mismos destinos escritos por viajeros diferentes. Así que me gustaría que nos contases tu sentido del viaje. Claro, es que Paloma tiene la suerte de ser novelista. Ella construye, soltando el microscopio y cogiendo el telescopio o viceversa, sus paisajes. Pero yo no tengo esa suerte, yo no soy creadora, yo soy lectora. Entonces, mi manera de crear el paisaje es viajar. Entonces, yo lo que hago es vestir el mundo con el vestido que a mí me gusta. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo. Entonces, si yo voy a Grecia, al Peloponeso, al sur de Grecia, a mí me fascina mirar las montañas áridas pensando en los escritores que han pasado por allí. Si yo viajo a Nueva York, a mí lo que me fascina es pensar en los creadores de la revista New Yorker en los años 30. Si voy a Niza, pienso en Scott Fitzgerald. Y claro, eso a mí me satisface mis ansias de creadora, ¿no? Soy una creadora ágrafa. No necesito escribir porque yo voy creando a medida que voy viajando. Ahora es verdad que Zenda, pues, donde colaboro, pues, me propuso hacer viajes literarios y los hago, ¿no? Por entregas, como los escritores del siglo XIX. Voy entregando, eso no es libro, no se edita, sino que eso está ahí como un material maravillosamente decimonónico, que se perderá como lágrimas de la lluvia cuando todo desaparezca, pero mi forma de viajar es llevar la mochila llena de libros y vestir con ese momento que he elegido el mundo actual, que no me gusta nada. Bueno, yo espero que alguien tenga el acierto de recoger todas tus crónicas de viaje para que no se pierdan como lágrimas en la lluvia y las condense para hacer un libro, porque sinceramente no deben perderse. Otra faceta tuya, como colaboradora de Publishers Weekly, de ABC, de Zenda, ¿cómo calificarías tú el panorama editorial actual español? Y si tiene alguna diferencia con respecto al de otros países que son referentes por tradición editorial, pues como Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Bueno, te lo explico con dos anécdotas que quiero compartir con estos lectores que han venido hoy a estar aquí con nosotras. Una, yo antes de la pandemia iba mucho a Londres, me gusta mucho esa ciudad. Y allí hay una cosa, la verdad es que fui que era muy jovencita, pero sigue produciéndose, y no me pregunten por qué. Hasta los pobres que están en la calle, sentados, están leyendo. O sea, los pobres leen en Londres, que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Los señores tienen su tal allí y mientras esperan a que el mundo se acabe o a que les cambie la fortuna, leen. Ya está. Eso es Londres. Y otro lugar al que voy mucho, o sea, quiero decir que eso dice mucho de la profundidad de la literatura y, por tanto, de los altavoces de esa literatura que son las editoriales. Aparte que los libros en Inglaterra, pues ya saben, son una edición preciosa, traducciones estupendas, recuperaciones de clásicos, biografías por doquier, o sea, bueno, pues Inglaterra. Y luego hay otro lugar al que me gusta mucho viajar, que es Italia, y en Italia fue en una librería de Nápoles, fue donde se me ocurrió el proyecto de Zenda Aventuras, de recuperar los clásicos, porque yo estaba allí viendo libros y de repente vi un cartel en el centro de una mesa enorme llena de libros que decía el misterio de los libros que nunca envejecen. Entonces me acerqué a ver qué era y eran
la Ilíada, la Odisea, Verne, Polner, todos los clásicos. Y estaban allí en mesas de novedades. Eso aquí es muy difícil que pase, muy difícil. Al clásico hay que ir a cazarlo, ¿no? Y saber además, pues, voy a preguntar y tal, y si el clásico tiene unos añitos, la última edición, pues puedes preguntar al librero, el librero te mira como si estuvieses preguntando por un incunable impreso en Venecia en 1666, y a lo mejor es un libro de hace 5 años. Entonces, claro, ¿cuáles son las diferencias? Pues está clarísimo. Está clarísimo. Es que una cosa funciona y otra cosa pues, no funciona. Que una mirada culta sobre las lecturas y las publicaciones está en mesas de novedades y otra pues no. Una pregunta. Yo en mis talleres dedico una sesión completa a hablar sobre la diferencia entre periodismo y literatura. Pero tú haces periodismo literario y con herramientas de literatura. Me gustaría que hablases de tu forma de escribir. Pues yo no sé lo que hago, pero yo solo sé que leo como bebo, voy al supermercado, entonces yo compro pues, el pan, la carne, la pizza para mi hijo y libros. Es decir, para mí es algo natural, vivo entre libros, viajo con libros, duermo con libros y trabajo con libros. Entonces, cuando me propusieron hacer periodismo, una columna en ABC, pues al final uno nunca puede poner lo que no tiene. Entonces, yo lo que tengo son libros y literatura. Entonces, al final se me ocurrió hacer, rendir homenaje a esos escritores españoles, grandes periodistas y grandes novelistas que volcaron obra muy interesante en los periódicos de finales del 19 y principios del 20, donde se hacía un periodismo en España increíble y se hacía una literatura insuperable, recuperarlos en mis columnas, rendir ese pequeño homenaje a estos grandes. Y entonces hablo pues de estos desconocidos, o para algunos no tanto, ¿no? Camba, Miura, pues todos los grandes nombres olvidados. Esa es mi pequeña venganza a que en España no existan esa mesa de novedades con los libros que nunca han visto. Por favor. ¿Esa columna dónde aparece en ABC? En ABC Cultural, que salen los sábados dentro del ABC, un sábado sí y uno no. Eso es lo que quería. Muy bien, muchas gracias. Nada. Y bueno, Las sombras, Paddy, y además tienes una legión de admiradores de tus contribuciones más literarias. ¿Para cuándo tu estreno como escritora en papel y encuadernando? Pues ya está, ya se han acabado las preguntas. No. Eso lo dejo a los que sabéis escribir. Yo escribo cosas sueltas y las voy mandando y a mí me divierte mucho hacer eso. Que en el fondo yo soy muy decimonónica. Es por escribir, pues antes cobraban por palabras, yo tengo la suerte de cobrar por artículos, pero no depende de mí tampoco. O sea que no. Pero yo sí que quiero preguntarte a ti, que eres la escritora, y ya está, o sea, ya volvemos al mundo de verdad de la creación. ¿Cómo vive un escritor que escribe cada día? ¿Cómo miras tú el mundo y cómo combinas el mundo con las historias, que son mundos, que llevas en tu mochila? ¿Cómo se hace eso? Y sin volverse loco. Lo que pasa es que a mí lo que me pasa cuando me pongo a escribir una novela es como cuando estás embarazada y paseas por la calle y solamente ves mujeres embarazadas. Parece que está embarazada toda la humanidad contigo. Pues a mí me pasa lo mismo con las historias. Si ya tengo una historia pensada en la cabeza, la óptica que
que me está llevando a mirar esa historia de una manera determinada, me va regalando todos los días una mirada que puede incorporar. Entonces, yo creo que ahí deberías preguntarle a mi marido y a mis hijos, ¿cómo llevan ellos el hecho de que yo les esté mirando las cosas de una manera diferente según la novela que esté escribiendo? Eso es lo inquietante, más que lo mío. Lo de ellos es peor. Sin duda, pero lo de ellos es en lo externo. A mí me interesa lo interno. Ese misterio misterioso de construir algo que no existía hasta que tú lo construyes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Yo utilizo muchísimo el cuaderno de notas, como este que llevo aquí. Siempre voy con un cuaderno y un bolígrafo, y cuando veo algo que me sorprende, trato de evitar hacerle foto con el móvil, porque es mucho menos inspirador, y de traducirlo a palabras, traducir la sensación que me produce. Entonces, cuando levanto una historia, cuando ya sé de qué historia quiero escribir, y aparece la música, el entorno musical con el que voy a escribirla, entonces es como que todo es como si fuese el mecanismo de un reloj, que empiezan todos los engranajes a articularse y se pone en marcha un aspirador que va absorbiendo todas las notas que me van a ser útiles para la confección de la novela. Entonces ya puedo crear la estructura, lo que es el andamiaje, lo que desde el principio estoy viendo que va a ser fundamental, y después ya es mucho más fácil ir pasando de una parte de conflicto a otra parte de conflicto. Y bueno, y luego el truco. El truco es lo que me interesa. El truco es que cuando llevo la mitad de la novela escrita, la repaso a fondo y escribo el capítulo final. Porque así no me voy por los cerros de Úbeda, no me desvío, no meto tramas secundarias que no van a ser relevantes, y me evito muchísimas tentaciones. Sí. O sea, ¿cuánto hay de inspiración y cuánto hay de curro? Así. Es que la inspiración, como hay tanta mística en torno a la escritura, porque hay mucha mística, Sí. Lo de la inspiración, lo del momento ese de revelación total, ese momento de revelación total no llega si no tienes puesta la mirada todos los días, si no vas construyendo, sumando en una bolsa, fíjate la escena de esa mujer mayor atravesando la calle y cómo va doblada y cómo la ha mirado el señor de enfrente, y lo anotas y lo almacenas, es la suma de la mirada al mundo de todos los días. Y es ahí cuando lo que hace, o sea, no es una inspiración así externa, es que hay algo que de repente se articula con todas esas miradas. Y una pregunta así ya en plan, tú estás muy vinculada a la música. ¿Tú escuchas música cuando escribes? Sí. ¿Nunca te lo preguntas? Sí, tengo listas. O sea, tengo Por supuesto, porque Paloma es hiperordenada. ¿Tiene una lista temática? Tengo el móvil en el bolso, os lo puedo enseñar. En la última novela que he escrito tiene la lista por el nombre de la novela. Ventanas tiene su lista también por las canciones que escuchaba mientras la escribía. Joao tenía su lista, y las novelas que tengo ahora, que ya he escrito y que están esperando contestación, tienen su lista, cada una tiene su lista. Una es para ayudarme con el ritmo, para no perder el ritmo, y otras lo que hacen es dirigirse al clima emocional de escenas. Entonces, con la música, pues claro, a ver, es que yo vivo en el siglo XXI, es que te suena el teléfono, es que te suena el WhatsApp, es que tu hijo te dice que es que tiene muchísima prisa para comer, y tienes que interrumpir la escritura donde no puedes interrumpirla.
¿Y qué es lo que haces para recuperar lo que sentías en el momento en el que estabas escribiendo esto, que te faltaba poquísimo? Pues aparte de irte atrás para leer, te pones la canción, recuperas el clima emocional y puedes terminar. Porque, claro, es que la novela es una maratón. Es verdad que luego, cuando tú me has convencido, cuando es que si me tengo que poner a escribir una cosa más corta, son muchísimas más horas, muchas más horas, y cuesta mucho más armar el concepto de una colaboración o de un relato que son pues una carrera de 100 metros. 100 metros de velocidad y con obstáculos. Pero la novela es una maratón. Entonces, la visión es distinta. Fíjate, hay gente que necesita el cine, ¿no?, para ambientar, gente que necesita el aislamiento total, el silencio, y gente que necesita música. Es curioso, ¿no? Cada uno tiene ahí su clip, cada creador tiene su clip. ¿Y escribes en casa en un lugar aislado o puedes escribir en cualquier sitio? Karina, Sainz-Borgo, Karina, yo la he visto, he quedado con ella, que somos muy amigas, y nos gustan mucho las tascas del centro de Madrid. Nos encantan, nos encantan. Y yo quedo con ella y ella siempre está allí, que no sé a qué hora ha llegado, como media hora antes, 3/4 de hora antes, con el portátil abierto siguiendo la novela, allí, en medio del tal. Y digo, Karina, no entiendo, de verdad que envidia. ¿Tú eres de esas escritoras o no, Paloma? Bueno, yo sé lo que eres, pero nuestros invitados no. Depende. Hay trozos de... He arrancado novelas escribiendo en el coche mientras mi marido conducía y me he escrito un capítulo entero y de repente he visto la novela clarísima. Y estoy escribiendo a mano. Luego lo tengo que pasar. Cuando me pongo a escribir novela, yo soy de los robots. Yo me cojo una marra con una gasa, me ato a la pata de mi escritorio. ¿Literalmente o eso es una metáfora? No, es verdad. ¿Te amarras a la mesa? Me amarro al escritorio en el que he escrito todas mis novelas. No lo sabía. Hasta que no llego. ¿Para las de juvenil o para las de adulto? Para todas, para todas. Porque yo soy diletante por naturaleza. Y entonces empiezo a escribir y de repente, ¡ay, me apetece una galleta! ¡Ay, no he puesto la lavadora! ¡Ay, se me ha olvidado no sé qué! Y entonces me levantaría 26.000 veces y entonces ya te absorbe una tarea y es como que es la excusa para no poner. Y entonces es una forma física de recordarme que la prioridad es esa. Todo lo demás es cuando me desamarre. Hasta que no me desamarre. Como una película de moda. Sí, bueno. Y entonces, y así, y tengo que cumplir con un número de páginas. Y si no llego al número de páginas, no, pues me las tengo que ingeniar para pensar en otras páginas que pueda haber en la novela, pero tengo que cumplir. Y ya sé que si me tiro 10 horas, pues peor para mí. Y si tengo el super día y lo hago en 3, pues mejor. Claro, si lo hago en 3, pues entonces ya engancho y sí. Pero es maravilloso. ¿Saben que Somerset Maugham, el novelista, se fue a vivir, por supuesto, se compró una mansión en Niza y se fue allí? Y claro, en un jardín maravilloso, la sala donde escribía se abría en varios ventanales al jardín, y él lo que hizo fue poner maderas en las ventanas para poder escribir sin distracción. O sea, que no es tan raro. No, es que de hecho mi casa tiene unas vistas espléndidas y cuando viene todo el mundo a verme a mi casa me dicen, ay, es que no me extraña que escribas, es que con estas vistas, y es que jamás me he puesto enfrente, me pongo de espaldas. Porque cuando escribo no puedo mirar hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro y eso estorba. O sea, lo que sí que es cierto es que cuando te das un momento de respiro que dices, llevo 3 horas, tantas páginas, voy a levantarme, y sales y claro, respiras de otra manera. O sea, tienes un momento ahí de tranquilidad, pero ni puedes, es que no debes mirar.
maravilloso. Augusto Ferrer Dalmau, es un pintor de historia muy conocido, que es el que hace nuestras portadas de Senda Aventuras. Claro, sus cuadros son pues con una iluminación, con unos tonos de luz, hace el mar o la nieve, ¿no? Tal, que parece que brilla. Y cuando yo fui la primera vez a su estudio de pintura, tiene todo cerrado y pinta con luz artificial. Porque él dice que la luz la lleva adentro, que la ve aquí. Es una cosa pues muy singular, muy singular. Lo es que los creadores son